Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Historias de Vida. Antes de contarles quién nos va a visitar en el día de hoy, bueno, quería agradecer a Blusas y Camisas Jenny Díaz, que nuevamente me ha vestido con esta blusa artesanal tradicional, bueno, con su florcita, bueno, preciosa, con muchos voladitos, muy etérea y muy femenina, para ustedes las señoras. También para Hilde France, que me eligió la bijou preciosa con este collar de perlas, bueno, muy versátil. Yo hoy quise poner con este brochecito a un costadito, lo pueden poner aquí al centro o detrás, como les guste, con anillito muy bonito también, haciendo juego. Un besito también para Graciela de Ildefrance y para Marcelita y para Nidia, por supuesto, de Blusas y Camisas Jenny Díaz. Ahora sí, les cuento que hoy nos visita el doctor Ricardo Iboscus. Él es abogado, exintendente de la Municipalidad de San Martín por 3 periodos consecutivos, mandato cumplido, ex senador provincial también. Bueno, ustedes lo conocen muchísimo, tanto por su gestión, también lo hemos entrevistado desde hace ya 10 años en nuestro otro programa, en Industria Argentina, País en Marcha, pero hoy vamos a conocer un poco más sobre su vida personal. Tenemos, y me imagino que tiene anécdotas muy lindas para contar y para compartir con todos nosotros. Así que en unos instantes más ya entra en escena. Bueno, y como les adelanté, hoy nos visita el doctor Ricardo Iboscus. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien. Qué Contento de contenta que estoy, acompañarlos en sí. este hermoso espacio. Qué linda. Yo también estoy muy contenta de verte. Te voy a tutear. Ya estamos más tranquilos, más relajados acá. Es otro programa, ¿no es cierto? Antes te entrevistaba en tu rol como intendente, bueno, con otra formalidad. Así que vamos a charlar. Si sabía, me hubiera venido en vaquero y No, pero estamos así muy remera. paquetes, así me encanta. Muy bien. Y quería charlar con vos, Ricardo, porque realmente sos un hombre con una gran trayectoria en tu trabajo, como persona también. Sabes que te apreciamos muchísimo. Y bueno, quería por eso también tener tu historia de vida aquí en nuestro programa, que nos contaras, bueno, tus vivencias, tus recuerdos también de la infancia, de tus padres. Sos descendiente de lituanos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Es decir, tanto mi padre como mi madre han tenido el mismo origen. Es decir, pero se conocieron aquí en la Argentina. En Argentina. Y aquí contrajeron matrimonio. Es decir, uno era del norte de Lituania, el otro del sur. Y a través, es decir, vivían antes en la zona de Parque Patricio, fue su primera vivencia aquí Sí. en la capital federal, pero luego se trasladaron al partido de San Martín, una localidad que se llama Ballester, Villa Claro. Ballester, y allí es donde nazco, un 10 de enero. Qué lindo, capricorniano de pura cepa. Y 10 días después nacimos Dani y yo también, con 10 años de diferencia. Así que somos capricornianos. Y bueno, trabajadores, dicen. ¿Somos testarudos, dicen algunos? No sé, yo a veces ¿Vos qué opinás? me impresiono leyendo el horóscopo, ¿no? Cuando señala las características Sí. del capricorniano, que me siento desnudo. Es decir, realmente me interpreta Mira. cabalmente lo que soy, es decir, lo que es mi personalidad. ¿Cómo ¿no? te definís, Ricardo? Desde ese punto de vista, es decir, soy una persona, digamos, reservada, es decir, como dicen, con gran capacidad de trabajo, ¿no? Y fundamentalmente una gran ventaja que he tenido es decir, que sé escuchar. Es cierto. Es una gran virtud. Y que me ha servido mucho tanto en el ejercicio de la profesión como en la actividad política, ¿no? Porque habrás notado muchas veces la gente se habla pero no se escucha. Yo tengo, es decir, para algunos quizás un defecto, para mí una virtud, la de saber escuchar. No, yo coincido también con que es una excelente virtud, pero por supuesto, bueno, decías gran capacidad de trabajo, bueno, honestidad y trabajo es justamente el partido que presidís. Bueno, sí, el partido local, el partido vecinal que presido lleva precisamente ese nombre, ¿no? Honestidad y trabajo. O mencionabas, es decir, de 12 años de ejercicio municipal. Yo creo que una de las mayores satisfacciones
en un municipio tan conflictuado, tan Sí. problemático como San Martín, con tristes experiencias anteriores, haber terminado, haber concluido estos 3 mandatos sin ningún tipo de problemas. Claro. Es decir, me refiero a problemas judiciales, Sí, sí. es decir, escándalos, es decir, cosas que no se dieron en estos años y que a uno le permite, es decir, caminar con la frente alta, es decir, por todos lados, ¿no? Claro, y te tocó asumir en la primera gestión en un momento complicado también y económicamente muy mal estaba el municipio, ¿no es Claro, cierto? 2 crisis fueron. Por un Claro. lado, la crisis municipal, era el municipio que tenía la deuda más grande de toda la República Argentina. Mira, Estamos hablando de aproximadamente 123 millones de pesos dólares claro, en en ese aquella momento, época, sí. con parte de la deuda, es decir, dolarizada, y con un presupuesto de 90 millones. Es decir, Claro. que estamos hablando de una deuda de que era aproximadamente un presupuesto y medio casi. ¿Cómo hiciste para organizar todo, Ricardo? Fíjate, uno dice es abogado, ¿no es cierto? Por ahí lo ve más a un economista, pero a veces no tiene nada que ver la profesión de uno. Uno ya naturalmente puede ser un buen administrador y también saber rodearse de gente idónea, ¿no? Bueno, eso es fundamental, idónea y honesta, ¿no? Claro. Que en la actividad política muchas veces no se da, ¿no? Esos primeros años realmente fueron muy complicados. Muchas veces cuando me preguntan cómo hice, Sí, porque hoy el municipio está consolidado tanto económica como financieramente, digo que tomé como modelo una expresión de un gran presidente argentino, a ver, Arturo Humberto Illia. bueno, sí. En el corto tiempo que él tuvo de mandato, él disminuyó sensiblemente la deuda externa. Y yo recuerdo que cuando le hicieron una entrevista, es decir, preguntándole cómo había hecho, cómo había podido hacerlo, él la contestó simplemente con 2 palabras. Dijo, administrando correctamente. Claro. Bueno, es decir, ese fue el modelo de gestión que tratamos de impulsar en el municipio y realmente dio resultado, ¿no? ¿Se hablaba de política en tu casa cuando eras chico, recordás? Bueno, se hablaba, no digo que era el motivo principal, veníamos, cuando se planteaba un inconveniente. Mi Claro. padre en aquella época tenía un almacén, Ah, mira, almacén y despacho de bebidas. de bebidas, claro. Y Ya en San Martín, ¿no es cierto? Cuando se en mudaron. Ballester. En Ballester. Sí, en Ballester, sí. Yo, es más, colaboraba. Recuerdo que, por ejemplo, venía gente a comprar azúcar Sí. o fideos. En esa colaboración, antes era todo suelto. Claro. Entonces había un papel blanco, lo poníamos, se pesaba, se agarraba, Se hacía todo doblaba así, se giraba y ya yo mismo, es decir, ayudaba a mi padre y me gustaba hacer esa Claro. operación. Es decir, es increíble cómo fueron cambiando las circunstancias. Yo creo, y lo habíamos comentado, que por suerte tanto mi padre como mi madre no pudieron volver más a Lituania. Pero, ¿Estaban solitos acá, sin su familia? sí, en el caso de mi madre había venido primero una hermana, Sí. ¿no? Así que tenía una tía. Algo, El resto sí. se había quedado Todos. allá. En el caso de mi padre fue él solo. Mira, qué duro. Escapando de la crisis económica. Sí, de la miseria, De la ¿no? miseria. Estamos hablando que era el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, él creo que llegó aproximadamente en el año 29-30. Claro. ¿No? Allá estaban llegó mi abuelo, muy claro. mal y bueno, buscaron nuevos horizontes, ¿no? Yo una de las grandes satisfacciones que tuve fue que cuando viajé por primera vez a Lituania en viaje oficial, es decir, cuando era legislador, viste que en esos casos uno tiene actividad desde las 8 de la mañana Sí, hasta las 8 de la noche, es ¿no? cierto. Pero el domingo me había quedado libre. Yo tenía un sobre que una hermana de mi padre le había mandado donde estaba la dirección. Ah,
Ah, de una carta que te a mí había quedado. el gobierno me había asignado, la Cancillería, sí. un automóvil con chofer y tenía una traductora de origen brasileño. Les di la carta y bueno, fuimos hacia allá, eran más de 200 kilómetros. Ubicamos el pueblo, ¡Qué emoción! ubicamos la casa, me bajé, golpeé, no había nadie, la puerta estaba abierta, entré dentro de la casa, no encontré a nadie, salí, me puse a recorrer atrás, es decir, tenía atrás un lote muy grande, ¿no? Es decir, con una quinta hermosa, y veo una mujer que estaba trabajando la tierra. Claro. Entonces me acerqué a ella, cuando me vio se paró, y yo en lituano, me lo había preparado. Primero ella me pregunta quién era. Claro. Y yo alcancé a entenderla. Sí. Entonces, cuando le contesto, yo primero le pregunto si conocía a Leonardo Iboscus, que allá se pronuncia de otra manera. Sí. ¿Cómo se pronuncia, te acordás? Iboscus. Iboscus, ¿no? Ah. Con una cedilla sobre la S. Sí. Me miró sorprendida la mujer y me dice en lituano, y también alcanzo a comprenderle, dice, ¿cómo no lo voy a conocer si es mi hermano? No. ¡Qué emoción! Mi padre se había ido hacía poco más de 60 años y ella nunca más lo había visto. Cuando yo le dije quién era, casi se cae de la emoción. Pero mira, se me puso a mi piel de gallina. No podía creerlo, ¿no? Y vos, me imagino, como lo que habrás sentido en ese momento. ¡Qué impacto! Por supuesto. Yo ni sabía de que vivía la hermana de mi padre. Claro. Se imaginan que ese domingo, es decir, me hicieron recorrer todos los familiares que tenías, íbamos de un lado a otro. Lamentablemente yo estaba así, comprometido con toda. No me pude quedar, pero fue algo que quedó grabado, es decir, en mi vida, ¿no? ¿Pudiste visitar después de nuevo la casa de la familia? No, lo que me pasó, algo distinto, yo después habíamos hecho un acuerdo con un municipio que viajé, que era justo donde era mi madre. Ah, mira. Y no pude encontrar a nadie. No encontraste a nadie. Un día vienen a la Argentina de la televisión lituana y me hacen una entrevista. Yo comento esta historia, ¿no? Y digo de que con mi madre no había encontrado. Bueno, pasa una semana y un hijo mío recibe un mail desde allá de alguien que se identificaba como mi primo. Mira, lo que hace la televisión. Le contestamos, parece que era un programa muy visto allá. Sí. Y yo justo viajaba, lo que son las casualidades, a ese pueblo, o a esa ciudad, era una ciudad importante, se llama Litus, porque firmábamos un convenio de hermanamiento. Claro, que yo me acuerdo cuando te entrevistaba para Industria Argentina que tenías justamente allí un departamento de comercio exterior entre las empresas radicadas en el municipio de San Martín con Lituania. Claro, abrimos un centro de promoción de exportaciones para que las empresas del partido de San Martín que querían exhibir sus productos y que querían presentarse en licitaciones, no meramente en Lituania, sino en todos los países de la región, estamos hablando de Polonia, Estonia, la Federación Rusa, Belarus, Polonia, Alemania, Ucrania. Bueno, era una gran facilidad que tenían. Y en que te decía respecto de mi madre, cuando llegué me avisan de que, bueno, que los familiares iban a venir a verme. Cuando termina la actividad a la noche, estaban todos en el hotel. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Y entre ellos, una hermana de mi madre también, ¿no? La verdad que yo recuerdo que esa noche no pude dormir. No pude dormir. No, tendrías el pecho... Sí, fueron dos momentos muy, muy emocionantes y que hacen a las raíces de la existencia de una persona. Por supuesto. ¿No? Ahora vamos a seguir charlando, Ricardo. Tengo que ir a un pequeño cortecito comercial y seguimos, y me seguís contando más de tu historia de vida, aquí con el doctor Ricardo Iboscus. Seguimos aquí en Historias de Vida con el doctor Ricardo Iboscus, exintendente del partido de San Martín, abogado, ex senador provincial,
y que realmente, bueno, nos está contando una muy linda historia de vida. Y Ricardo, me decías, bueno, sentiste una gran emoción cuando viajaste a Lituania, bueno, pudiste reencontrarte con tus raíces, ¿no? Exacto. Con tu familia, que no habías conocido de chico, y bueno, y volver también, uno lo tiene instalado, ¿no?, en alguna parte del cerebro, a reconocer el idioma y a poder volver a hablar el idioma materno, ¿no?, y paterno, Es la increíble a lengua veces lo madre. que es el cerebro humano, ¿no? Claro, Yo la primera vez que viajo como legislador, ¿no? En visita oficial. Y cuando llegué, para decir unas palabras, mi padre me las había escrito. Y las dije, pero no tenía la menor idea. Cuando me voy, estuve cerca de 2 semanas, fue algo impactante porque en la Cancillería me decía que se arrepentían de haberme dado intérprete. claro. Estaban todos Ya estabas, asombrados, te sin manejabas. saber, yo después de esos días que había pasado, hablaba correctamente, Mira, fluidamente y con las expresiones correctas. qué ¿No? Yo bien. mismo me quedaba sorprendido de lo que estaba diciendo. Por Increíble. supuesto con un vocabulario, es decir, medianamente limitado, Pero por supuesto pero cotidiano, de que lo que uno sí, habla sí, la cotidianamente. conversación cotidiana la podía llevar perfectamente, que se había desarrollado esto, porque ustedes saben que Lituania fue el primer país que se alza contra el Imperio Soviético. Claro. Cuando esto ocurre, todos pensábamos de que iba a ser aplastada la rebelión, ¿no? Lituania es un país pequeño. Chiquito Tanto es contra así que toda yo en la una Unión legislatura Soviética. presenté un proyecto de apoyo a la lucha del pueblo lituano por su independencia, que por supuesto votaron todos los sectores, fue aprobado por Sí, unanimidad, que enviamos a las Naciones Unidas, bueno. Pero en el camino se produce la caída del muro de Berlín. mira, justo. Y el ejemplo lituano después lo fueron tomando gran cantidad de países de Europa del Este, con lo cual ya se hizo incontenible. Claro. Al año me llega la invitación formal para ir a visitar y es cuando Qué concurro, menos. ¿no? Claro, pero por supuesto. Y la vocación, bueno, para seguir la carrera de abogacía, ¿cómo te nace? Yo creo que mi madre quería que fuera médico. Nada que Ella ver. tenía una enfermedad, pero yo realmente no lo sentía. Es un cargo de Claro. conciencia que me ha quedado para toda la vida. Ella falleció joven, ¿no? Pero me gustaba la abogacía, la sentía, me gustaba, y Te yo siempre gustaba, le qué lindo. decía, comencé a cursarla, yo al mismo tiempo trabajaba, entonces, es decir, tenía la costumbre, en aquella época se conseguía trabajo muy fácil. Yo miraba el diario, conseguía un trabajo, trabajaba durante un año, Sí, con lo que ahorraba, luego me dedicaba a estudiar sin mira, trabajar. Cuando se me acababa, volvías a... volví a hacer la misma operación. Yo te diría que en mi carrera cambié media docena de trabajos aproximadamente. ¿Y te llevó Y mucho hasta recibirte entonces? sí, no en todos los lugares estaba 2 años, por supuesto. En Claro, algunos quizás estuve 6 meses. sí. Se iba. Fue algo Pero normal. te Yo costeaste los estudios, sí, 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 realmente. sí. Lo hice y realmente para mí fue una satisfacción, por supuesto que vino mi madre Qué al acto de la lindo. jura, fue mi Y hermano, mi padre no, porque tenía el negocio abierto, no lo cerró, ¿no? ¿siguió con el almacén mucho Sí, tiempo? sí, muchísimo tiempo, Ah, muchísimo tiempo. Así que yo sentí la profesión de abogado. Te digo algo que muchas veces no he comentado, sí, la dejo cuando resulto electo intendente. El, el primer año y medio vivía angustiado, es decir, por el cambio de actividad claro. de lo que era mi profesión con lo que estaba ocurriendo en el municipio.
Esto, Mirá como te digo, duró vos. aproximadamente 1 año y medio, después se me pasó, Pero evidentemente, bastante tardaste en pero adaptarte. me afectó notablemente el hecho de haber dejado la profesión. ¿Cuándo empezás a militar? A Y comprometerte a ya mí me en... afilia un familiar de mi mujer, eran antiguos, del radicalismo, de la Ah, declaración de Avellaneda, poco antes de que asuma Arturo Illia. mira. En- Era afiliado, pero no participaba, Claro, digamos, activamente, sí, ¿no? Pero ya después, en la década, inicios de la década del 80, ahí es cuando empiezo a militar activamente, era la época del proceso militar, a tal punto que mi primer, digamos así, candidatura política fue en el año 83, donde fui precandidato a intendente en las internas del radicalismo. Mira, ya desde qué Que época. perdimos, que perdimos, ¿no es cierto? Es decir, volví a ser intendente muchos años después, Después. pero la posibilidad estuvo dada, bueno, en el camino resulté electo en el Senado de la provincia de Buenos Aires, donde me desempeñé durante 4 años, que realmente creo que fue una buena gestión, trascendió mucho de las actividades. Quedé inmerso mucho en un tema que era el de tráfico de niños. Me Bueno, casi convertí en nada. el referente nacional. Tuve que crear una institución porque me era imposible atender la cantidad Mira, de casos que llegaban. Hubo un caso fue el que me dio notoriedad, que me creó algunos dolores de cabeza, el de un americano que se quería llevar un niño. Estoy tratando de abreviar la historia, ¿no? Pero es sí. para hacer una película. Y que la jueza de menores veía algo extraño y no lo autorizaba. Entonces sí que me habían pedido colaboración. Sin embargo, en un momento que me dedican y se rechaza el Sí, pedido. sí, sí, sí. Yo estaba en un jurado, integraba el jurado de enjuiciamiento de un juez. Entre la Casi nada. documentación que aparece, noto que había presentado el abogado defensor de que había un fallo que el americano se había llevado el niño a Estados Unidos, que no Upa. entendía. Tuve que esperar que terminara este jury, nos pusimos a investigar. Resulta que este turista, o supuesto turista americano, en realidad no era turista, Traficante. era, no, un alto jefe de la CIA americana, uno de Ah, los más importantes, donde presentaron notas de cantidad de senadores americanos ante el presidente de la nación y ante el gobernador de la provincia, del que era secretario de Estado en aquel momento, creo que era James Baker, diciendo que autorizaran la salida del niño. Y ustedes saben que revocaron la resolución de la jueza. Es toda una historia muy prolongada, no lo quiero hacer, que tenemos para pero otro programa también para que lo cuente, pero sí, nos quedamos ya. ese caso es impresionante, a tal punto que nosotros lo intimamos, como hay un año de guarda, tenía que traerlo al niño, lo intimamos a lo que lo trajera. Y aparecieron documentación oficial de Estados Unidos donde decía que no lo podían traer porque se pondría en peligro la seguridad de Estados Unidos. ¡Epa! ¡Qué historia! Ricardo, mira, ya nos queda el momento del brindis tradicional que hacemos en el programa. Tenés que pensar en un sueño, en un deseo. Vamos ya a un cortecito y te vas a quedar sentado ahí. Vamos a ir a un segundo programa que lo vamos a transmitir el próximo domingo. Ya, rapidísimo, rapidísimo. Ya volvemos. Un flash. Bueno, y ya como hacemos siempre, como te adelantaba Ricardo, te voy a dejar el cierre de este programa, de este primer capítulo de tu historia de vida, porque me imagino que tendrás cuántas anécdotas lindas, bueno, para que compartas y bueno, por eso me gustaría que nos cuentes algún deseo o algún sueño que quieras compartir con toda la audiencia también. Bueno, brindo para que mi querido San Martín y nuestra querida Argentina Sí, encuentre el camino que todos anhelamos
hacia una mejor calidad de vida. Qué bien. Te acompaño, Ricardo. Vos sabés que yo nací en Valentín Alsina, sigo viviendo, adoro, pero realmente me encanta ir a San Martín. Hay muchísimas empresas también que renacieron justamente, bueno, en tu gestión también, en esos 3 periodos, en esos 12 años, industrias que lamentablemente habían cerrado sus puertas y que de a poco, bueno, fueron resurgiendo y realmente, bueno, es un partido muy querido también para mí, por toda su gente, realmente muy trabajadora. Los estaremos esperando. Siempre, siempre nos invitás. Bueno, Salud nuevamente, hacemos chin chin, el sorbito si se cumplen tus deseos. Ricardo Iboscus, el doctor Ricardo Iboscus. Alicia, Dani, como hacemos siempre también, felicidades. Y nosotros, bueno, nos volvemos a reencontrar el próximo domingo ya con el segundo capítulo de la historia de vida del doctor Ricardo Iboscus, exintendente del partido de San Martín. Yo soy Claudia Panosian y como siempre me despido con mi besito de la buena suerte. Chao, hasta la próxima semana.